Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Los platos más caros están reservados para mis familiares, le dijo mi marido al camarero en nuestra celebración de aniversario. La respuesta de mi padre resonó en todo el restaurante. Me desperté a las 6:12 de la noche, a pesar de haber puesto el despertador a las 7. Afuera aún era de noche, y la única luz provenía de las luces del camino de entrada de nuestra comunidad de casas de campo, que proyectaban un suave resplandor sobre las hojas de arce esparcidas por el suelo. 45 años de matrimonio no es precisamente el tipo de fecha en la que uno quiere despertarse a última hora. Pero, ¿qué más da si celebras la ocasión en una casa de campo de 5 habitaciones en Barbica o en el Khrushchevka de tu infancia? Una fecha en el calendario no cambia la esencia de las cosas. Pero Vadim Arkadievich, mi marido, tenía una opinión diferente. A tu edad, Natasha, un aniversario hay que celebrarlo por todo lo alto, proclamó con absoluta certeza la noche anterior, paseándose por el salón con su bata de terciopelo, en una demostración teatral de su autoproclamado éxito. Ni siquiera se molestó en preguntarme qué quería yo. Mirándome por encima de las gafas de lectura, con sus fríos ojos grises apenas visibles tras las lentes, anunció: «Todo está arreglado. He reservado una mesa para 20 en el Savoy, uno de los restaurantes más caros de Moscú, donde una sola copa de Dom Perignon cuesta lo mismo que la pensión mensual de mi madre. Los camareros llevan guantes blancos, hablan con un sutil acento extranjero y el menú se presenta sin aspavientos y solo a los hombres. Ayer mismo, quizá habría recibido esta noticia con resignación pasiva, pero algo había cambiado en mí. Salí con cuidado de debajo del edredón, procurando no despertar a Vadim, y me acerqué a la ventana panorámica. Corrí la pesada cortina, elegida por un decorador, no por mí, y contemplé el Moscú otoñal, aún envuelto en la niebla de la madrugada. Más allá del cinturón forestal de nuestro enclave elitista, comenzaba la ciudad real, trolebuses, clínicas abarrotadas y trabajadores que se apresuraban en el frío. Hace 20 años, en un día de octubre igualmente melancólico, impregnado del aroma de las hojas caídas, me encontraba en la biblioteca de la Universidad Estatal de Moscú, en la calle Makova. Todavía recuerdo el crujir del viejo parqué, el olor a humedad de los libros antiguos y el silencio solo roto por el suave susurro de las páginas al pasar. Buscaba un volumen raro de Akhmatova, con comentarios de Lidia Chukovskaya, material para mi tesis sobre el imaginario y el simbolismo en la poesía tardía de Akhmatova. Se oían los débiles acordes de música clásica que salían del destartalado reproductor de casetes de María Semyonovna. Creo que era las 4 estaciones de Vivaldi. Entonces apareció él, un hombre alto, con un impecable traje azul oscuro de Hugo Boss, aunque solo reconocí la marca mucho más tarde, que parecía hecho a medida para él. Era Vadim. Cogió el libro con facilidad y, en lugar de entregármelo, comenzó a recitarlo de memoria. Apreté las manos contra mi pecho, bajo el velo oscuro. «¿Por qué estás tan pálida hoy?». Su aterciopelada voz de barítono era suave pero autoritaria, lo que me obligaba a escuchar. Me conmovió profundamente la tristeza de su voz, una tristeza que yo había despertado de alguna manera, y quedé cautivada, conmocionada hasta lo más profundo de mi ser. Como estudiante de posgrado en filología, criada en una familia de eruditos, me sabía de memoria toda la edad de plata de la poesía rusa, pero nunca había conocido a un hombre de negocios. Su reloj suizo denotaba riqueza, pero era su alma la que parecía hacer eco de la poesía que recitaba con tanta intensidad. Vadim,
Me cortejó con una grandeza que solo había visto en las películas soviéticas, las que solía ver con mis padres en nuestro viejo televisor. Me llevó a estrenos de ópera en el Bolshoi, organizó veladas poéticas privadas en el Museo Politécnico, donde escuché por primera vez a Yevgeny Yevtushenko, que acababa de regresar de Estados Unidos en el ocaso de su vida. Vadim me regaló libros raros y autografiados, y durante un tiempo sentí que la poesía había entrado en mi vida, encarnada en él. ¿Dónde has conseguido esto?, le pregunté, sosteniendo en mis manos una colección de poemas de Bella Akhmadulina con una dedicatoria personal. Vadim me llevaba a restaurantes decorados con cuadros originales de Chagall, lugares tan refinados que apenas me atrevía a respirar por miedo a dañar algo irreemplazable. Un cristal veneciano, cubiertos de plata con monogramas. Parecía estar a caballo entre dos mundos. Uno era el mundo de mi infancia, una antigua casa intelectual moscovita llena de libros, tranquilas conversaciones nocturnas tomando el té sobre Brodsky y Kusáva, entre plantas repletas de revistas como Nový Mir y Foreign Literature, cuidadosamente conservadas en encuadernaciones de cartón hechas a mano por mi padre. El otro era la nueva realidad posterior a la perestroika. Riqueza vertiginosa, marcas extranjeras llamativas, una cultura en la que los antiguos valores parecían tan anticuados como el aparador de caoba de mi abuela junto a los elegantes muebles cromados de IKEA. Lo recuperaré todo, me prometió Vadim una tarde de principios de otoño mientras paseábamos por el Paseo del Patriarca, con bufandas alrededor del cuello. Belleza, poesía, música. Todo lo que los años 90 habían desplazado en favor de los dólares y las chaquetas carmesí chillones. Yo no soy como ellos, ¿entiendes?, me dijo. Y yo le creí. Le creí mientras contemplaba esos penetrantes ojos grises que reflejaban las nubes que se desplazaban por el cielo de Moscú. Igual que le creí 6 meses después, cuando se arrodilló en el mirador de la Torre Eiffel y me pidió matrimonio, ofreciéndome una caja de terciopelo con un anillo de un joyero de renombre. Acepté sin pensarlo 2 veces. A nuestro alrededor, los turistas japoneses tomaban fotografías y debajo de nosotros se extendía París, la ciudad del amor ahora entrelazada para siempre con nuestra historia. Recuerdo llamar a mis padres desde la habitación del hotel con vistas a los Campos Elíseos, sin aliento, por la alegría y los sueños para el futuro. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego la voz de mi madre, ligeramente temblorosa. Natasha, lo más importante es que seas feliz. Mi padre añadió su máxima favorita, que había escrito con letra caligráfica y colgado sobre su escritorio desde la época soviética. No vivas una mentira, hija. Siempre lo recordé, pero achacaba su reacción reservada a la cautela natural de los padres. Al fin y al cabo, para su generación, moldeada por la creencia de que la felicidad no reside en la riqueza. Mi prometido debía de parecerles alguien de otro planeta. Creía que viviría como en una novela, donde la sofisticación se mezclaba con la libertad, donde nunca tendría que elegir entre Chekhov y Chanel, entre una sinfonía en el conservatorio y una cena en un restaurante con estrella Michelin. Las primeras grietas en nuestra idílica vida aparecieron cuando Vadim invitó a mis padres a nuestra nueva casa en Barbica. Una gran mansión de estilo pseudoclásico, con columnas que recordaban a las del Teatro Bolshoi. Mi padre, Igor Petrovich, era un distinguido profesor de literatura rusa en la Universidad Estatal de Moscú y autor de Secret Writing in the Works of Bulgakov, una monografía respetada incluso fuera de Rusia. Mi madre, Elena Mikhailovna, había dedicado su vida a la enseñanza de la lengua y la literatura rusas en la escuela especializada N57, un lugar al que las mejores familias de Moscú soñaban con enviar a sus hijos. En nuestro nuevo entorno, parecían visitantes de otra época. Su ropa sencilla pero impecablemente ordenada, su forma de hablar tranquila pero significativa, su tendencia a citar a los clásicos en lugar de entablar conversaciones triviales, todo ello contrastaba de forma incómoda con la opulencia de los muebles italianos y las ostentosas lámparas de cristal. Más tarde, después de que se marcharan, Vadim se burló de la incongruencia. No pegaban con el interior, comentó con frialdad.
Estábamos sentados en el salón. Él hacía girar un coñac de 25 años en una copa de cristal soplado a mano, haciendo muecas como si le doliera una muela. Natalia, dijo, utilizando mi nombre completo por primera vez. ¿No podía tu padre ponerse algo más respetable que esa chaqueta raída de la época soviética con los codos desgastados? Esto no es una sala de conferencias marxista-leninista de los años 80. ¿Qué será lo próximo? Aparecer en el Kremlin con un chándal. Estaba completamente ridículo. Y tu madre, con ese broche de malaquita, era una caricatura del provincialismo. Como sacada de Moscú, no cree en las lágrimas. ¿Recuerdas la escena en la que el personaje de Muraviova visita a la familia del profesor y se sienta sobre el gato? Me quedé desconcertada. Por primera vez, la pulida máscara de sofisticación cultural de Vadim se deslizó, revelando algo completamente diferente. Desdén con descendencia. Pero siempre has dicho que admiraba su intelecto, sus conocimientos. Balbue. Los admiro, replicó bruscamente. Pero hay una diferencia entre ser culto y saber desenvolverse en el mundo moderno. Tus padres están anclados en la era de las conversaciones en la mesa de la cocina y los tubérculos. Después de aquella noche, comenzaron los cambios, sutiles al principio, como finas líneas que se forman debajo de los ojos. Invisibles hoy, inevitables mañana. Vadim, por cierto, empezó a sugerirme que, con mi formación en filología y edición, podría plantearme una carrera más relevante que preparar libros académicos sobre poesía rusa para una editorial universitaria. Quizá podrías encargarte de nuestros compromisos sociales, me propuso una noche. Tienes un gusto impecable. Podrías organizar recepciones para mis socios. Luego vino el cambio de vestuario. Un día, simplemente llamó a una estilista francesa con un apellido imposiblemente largo y una mirada decidida. Natasha, ella es Justin. Te ayudará a lucir como corresponde. Ya no eres una estudiante de posgrado que vive con una beca que apenas alcanza para comprar pasteles en la cafetería de la Universidad Estatal de Moscú. Eres la esposa de un hombre exitoso. Las críticas que siguieron fueron suaves pero persistentes. Sutiles pullas a mis amigos de la universidad, que aún nos visitaban de vez en cuando, son agradables, pero está claro que no son de nuestro círculo, decía. El peor juicio se lo reservaba para mi amiga más íntima, Lena Sokolova, que trabajaba en el Museo Pushkin desde nuestros días de colegio. Esa Elena tuya, decía Vadim frunciendo el ceño después de sus visitas. ¿Por qué siempre viste igual y sigue hablando de los códigos culturales de la Edad de Plata? ¿A quién le importa eso ya, aparte de los bibliotecarios viejos? Por supuesto, me resistí. Defendí a mis padres, a mis amigos, mi forma de vida. Pero, de alguna manera, casi imperceptiblemente, todo empezó a cambiar. Mi trabajo en la editorial se convirtió poco a poco en un mero pasatiempo, algo a lo que acabé renunciando temporalmente, me decía a mí misma, para centrarme en nuestro hogar y, con suerte, formar una familia. Sin embargo, a pesar de consultar a los especialistas en reproducción más prestigiosos de Europa, nunca conseguí quedarme embarazada. Mis viejos vaqueros y mis jerseys gruesos favoritos, comprados en rebajas en GOM en mi época de estudiante, fueron sustituidos poco a poco por conjuntos de diseño. Incluso mi aspecto se transformó. Pasé de ser una chica vivaz y un poco desaliñada, con el pelo rojizo revuelto, a una mujer elegante, con un corte de pelo liso, una manicura impecable y citas regulares en la peluquería. Las visitas a mis padres, que seguían viviendo en su viejo apartamento en un edificio de 5 plantas de la era Khrushchev, una estructura de la serie K7, construida a principios de la década de 1960 para la intelectualidad soviética, se hicieron cada vez más infrecuentes, hasta limitarse a apariciones obligatorias en las fiestas importantes. 2 familias, 2 mundos, 2 realidades divergentes. El mundo de mis padres era el de modestas reuniones familiares, con ensalada Olivier preparada según un libro de cocina de la era soviética sobre alimentos saludables, pescado en gelatina que mi madre adornaba fielmente con flores de zanahoria hervida, y la clásica tarta de Praga de un gastado libro de recetas, impreso cuando la calle Gorky todavía se llamaba por su nombre soviético, aunque ahora se llama oficialmente
Tverskaya. En cambio, los parientes de Vadim consideraban que una cena sin caviar negro y ostras era solo un aperitivo, y que el champán Abraudurso solo era adecuado para las fiestas de la oficina. Suspiré y me retiré al cuarto de baño, que era tan grande como una de las habitaciones del apartamento de mis padres. Me esperaba un largo día de fingimiento y cortesía forzada. Llené la bañera de hidromasaje, eché sales de baño de lavanda francesa y me sumergí bajo la superficie, cerrando los ojos. En ese momento, deseé estar de vuelta en el modesto cuarto de baño de mis padres, con sus azulejos agrietados, donde aún colgaba una vieja manguera de ducha amarillenta, y el gel para el pelo de mi madre estaba en un tarro de mayonesa reutilizado en la estantería. La vida allí era sencilla, auténtica, sin adornos y totalmente sincera. Del enorme vestidor que ocupaba toda una habitación de nuestra mansión de 3 pisos, saqué el vestido que Vadim había comprado específicamente para esta noche, una adquisición de la boutique Armani de Milán durante nuestro último viaje a Italia. Natalia, me había dicho, mirándome con el escrutinio de alguien que evalúa el ganado en una subasta. Esto será perfecto para tu aniversario. Tus amigas de la universidad se pondrán verdes de envidia. Era de seda azul oscuro, bordado con hilo plateado, y tenía un escote un poco más pronunciado de lo que yo hubiera elegido. Exquisito y extravagantemente caro. 6.000 euros, según revelaba la etiqueta que se había caído accidentalmente de la bolsa de la compra al desempaquetarlo. Era impresionante, pero no era para nada de mi gusto. Hubiera preferido algo más discreto, más refinado. Tal vez incluso una pieza de la colección del año pasado de Uliana Sergenko, que había estado admirando en secreto en internet. Pero hacía tiempo que había dejado de discutir con Vadim sobre esos temas. El teléfono sonó justo cuando terminaba de maquillarme. Otro elemento de la velada sobre el que tenía poco que decir. La asesora de Chanel, que venía a mi casa para una serie de sesiones de estilismo, insistía en los ojos ahumados y el contorno. A pesar de mi firme convicción de que ese tipo de maquillaje me envejecía y endurecía mis rasgos, simplemente no era mi estilo, como tantas otras cosas en mi vida durante las últimas 2 décadas. En ese momento, el nombre de mi madre apareció en la pantalla. Sonreí y pulsé el botón verde. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo. Su voz, ligeramente ronca por la edad y las décadas de enseñanza, me resultó familiar al instante. Traía consigo el aroma reconfortante del hogar, las tartas de manzana recién horneadas del huerto cerca de Svenigorod, el olor de los libros antiguos y la fragancia nostálgica del perfume Red Moscow que llevaba desde su juventud. «Gracias, mamá. Estoy bien. Me estoy preparando para la noche», respondí, intentando sonar alegre, aunque mi voz temblaba a pesar mío. «Sé que no estás bien», dijo con dulzura. Mi madre siempre sabía leerme, incluso por teléfono, incluso después de 20 años viviendo separadas. Para ella, seguía siendo un libro abierto. «Solo estoy un poco nerviosa. Ya sabes cómo son estas reuniones familiares». El restaurante era indudablemente exquisito. Nos recibió una opulenta grandiosidad. Brillantes candelabros reflejados en paredes espejadas, molduras doradas ornamentadas, y un cuarteto de cuerda que tocaba Vivaldi en un rincón. Un portero con librea bordada, que evocaba la aristocracia prerrevolucionaria, nos recibió con una reverencia digna. El maître, un francés delgado con un bigote fino como un lápiz y expresión estoica, nos condujo a través de un par de pesadas cortinas de terciopelo burdeos a un comedor privado. Monsieur Romanov dijo con un acento pronunciado: «Todo está dispuesto exactamente como lo pidió. La mejor mesa, los mejores vinos y su pedido especial». Se inclinó ligeramente. «Las trufas negras de Perugia llegaron esta mañana especialmente para su celebración». «Excelente», dijo Jean con un gesto de asentimiento, deslizando discretamente un billete en el bolsillo del pecho de Vadim. «Confío en que todo será perfecto». «Por supuesto, monsieur», respondió el maître. Eché un vistazo a la sala. La mesa estaba preparada para 20 comensales, manteles blancos como la nieve, porcelana fina con bordes dorados, cubiertos relucientes y copas de cristal de diferentes formas, cada una diseñada para un vino distinto.
Cada detalle irradiaba lujo y estatus. Todos los objetos parecían susurrar: «Mira lo caro que soy». Los primeros invitados en llegar fueron los padres de Vadim, Arkady Semenovich y Svetlana Borisovna. Su padre, un hombre de hombros anchos y unos 70 años, llevaba un pesado anillo de oro en el meñique y tenía la tez enrojecida de quien abusa del whisky. Había hecho fortuna durante las caóticas privatizaciones de la década de 1990 y rara vez perdía la oportunidad de recordar a los demás su meteórico ascenso, de la pobreza a la riqueza, como proclamaba con orgullo. Svetlana Borisovna, su esposa, era una mujer cuyo cabello impecablemente peinado parecía una obra de arte y cuyo rostro, conservado gracias a la cirugía, revelaba poco de su juventud. Antiguamente dependiente en unos grandes almacenes, ahora era administradora de una fundación dedicada al patrimonio cultural, a pesar de que sus conocimientos sobre cultura se limitaban a las marcas de diseñadores y las direcciones de los balnearios de élite europeos. «Vadik, cariño», dijo ella, dándole un beso en la mejilla y dejando un rastro vivo de pintalabios rojo Dior. «¡Qué restaurante tan encantador! Arkasha, ¿te acuerdas de la recepción que hubo aquí con el embajador francés?» «Me acuerdo», respondió él, mirando el techo ornamentado. «Pero entonces nos sentaron en el salón principal, con el piano de cola. Hoy estamos escondidos en un salón privado. Pensamos que este era lo suficientemente bonito», intervino Vadim. Me estremecí por dentro al oír el comentario de su padre. Ni siquiera para sus propios familiares, Vadim no era considerado lo suficientemente prestigioso, y eso lo sentía profundamente. Noté un ligero tic en su mejilla que delataba su irritación. Empezaron a llegar nuestros amigos. Irina Leonidovna Zakharova, amiga de Svetlana Borisovna, junto con su marido, el socio de Vadim, Sergei Pavlovich, con su esposa, y el primo de Vadim con su mujer. Los típicos nuevos ricos, haciendo alarde de su ostentosa riqueza, con sus conversaciones en voz alta, una mezcla de ruso, anglicismos y jerga empresarial. Luego llegó la tía de Vadim, Regina Semenovna, una señora de 70 años con un llamativo pelo rojo y una cantidad excesiva de joyas de oro, acompañada de su hijo y su prometida. La joven pareja parecía mucho más interesada en sus teléfonos inteligentes que en las personas que los rodeaban. Natalia, querida. Regina Semenovna me envolvió en una sofocante nube de perfume al abrazarme. Estás cada vez más joven. ¿Quién es tu esteticista? ¿Inyecciones o hilos?, preguntó en voz tan alta que el conserje de la puerta se sobresaltó. Gracias, tía Regina, respondí, esbozando una sonrisa que hacía tiempo que se había convertido en algo natural. Solo buenos cuidados, añadí, sin darme cuenta de la impertinencia de la pregunta. Vaya, qué lista, dijo guiñándome un ojo. Por cierto, todas sabemos lo que significa buen cuidado después de los 40. Preséntame a tu médico. Tengo un pequeño problema con la barbilla. Me preparé mentalmente para la interminable charla sobre cirujanos plásticos, los precios de las operaciones y los cotilleos sobre qué conocidos se habían pasado por el quirófano. Afortunadamente, la puerta de la oficina se abrió de nuevo y entraron mis padres. Me dolió el corazón al verlos, tan queridos para mí y tan fuera de lugar en ese entorno dorado. Mi padre, vestido con su mejor traje gris oscuro, comprado para una conferencia internacional hacía una década, combinado con una corbata azul oscuro perfectamente anudada. Mi madre, con un modesto vestido burdeos y un collar de perlas alrededor del cuello. Un regalo de mi padre por sus bodas de plata. Probablemente, las perlas las había comprado con el sueldo de un mes como profesor. Mi padre sostenía un pequeño rollo de papel con un diseño vintage y un ramo de flores silvestres atado con una cinta sencilla. Cuando entraron, el murmullo de las conversaciones se detuvo abruptamente y pude sentir físicamente cómo la temperatura de la habitación bajaba varios grados. Svetlana Borisovna se puso rígida y miró el vestido de mi madre con un destello de desaprobación. Regina Semenovna entrecerró los ojos para intentar determinar el origen del ramo, antes de fruncir el ceño con desconcierto. El socio de Vadim se inclinó hacia su esposa y le susurró algo al oído, con una sonrisa burlona en los labios.
Pero Vadim, hay que reconocerlo, se levantó y con cordialidad forzada, se dirigió hacia mis padres. Igor Petrovich, Elena Mikhailovna, me alegro mucho de verlos, dijo con una cortesía impecable, aunque inmediatamente sonó formal en comparación con los cálidos saludos que acababan de intercambiar sus propios familiares. Buenas noches, respondió mi padre en voz baja, pero con notable dignidad, clavando sus ojos gris claro en los míos. Entonces me di cuenta de que su mirada era firme, inquebrantable y no denotaba ni vergüenza ni incertidumbre. Natasha, mi niña, feliz cumpleaños, dijo, abrazándome y entregándome el ramo y un paquete. Esto es de parte de tu madre y mía. Ábrelo cuando quieras. Le devolví el abrazo, sintiendo una extraña sensación de seguridad. Su chaqueta de tweed olía a tabaco, a libros y a la misma colonia que le había regalado cada año nuevo desde que empecé a recibir una beca para asistir a la universidad. Mi madre también me abrazó y sentí su aroma reconfortante y familiar. Una mezcla de perfume Red Moscow y repostería casera. Siéntate, dijo Vadim, señalando los asientos al otro extremo de la mesa. Estábamos a punto de pedir los aperitivos. Me di cuenta de que los asientos reservados para mis padres estaban situados en los extremos de la mesa, lejos del centro, donde se sentaban los padres de Vadim y sus parientes más cercanos. Era una clara indicación de su lugar en la jerarquía social. Mi padre también pareció darse cuenta. Vi un fugaz momento de comprensión en sus ojos, pero no dijo nada. Solo apretó ligeramente la mano de mi madre para tranquilizarla mientras se sentaban. Sin inmutarme, continué con mi historia, hablando en voz alta, como si la breve pausa causada por la llegada de mis padres nunca hubiera ocurrido. Las normativas europeas son completamente absurdas, declaré. Se lo dije a mi abogado nada más enterarme. Encuentra una laguna, Mikhailich. Todo esto es pura burocracia. ¿Y adivina qué encontró? Ahorramos millones en multas medioambientales. Sí, era más fácil en los 90. Intervino el socio de Vadim. Pero ahora, estas comisiones están ahogando el negocio. Pero mira la magnitud que ha alcanzado, dijo Svetlana Borisovna con aire soñador. ¿Te acuerdas, Arkasha? Cuando me compraste ese abrigo de Marta Sibelina en el restaurante sin siquiera regatear, los camareros casi se desmayan. Eché un vistazo a mi padre para ver su reacción ante tal conversación, pero su rostro permaneció impasible, salvo por una leve sonrisa que se dibujó en la comisura de los labios, una sonrisa que reconocí bien. Era la misma sonrisa que ponía cuando escuchaba discursos especialmente ridículos en las reuniones de profesores. ¡Qué interior tan magnífico!, comentó mi madre, tratando de desviar la conversación hacia otro tema. Las molduras aquí recuerdan al estilo clásico imperio. ¿Sabes algo de estilos arquitectónicos?, preguntó de repente a Angela, la esposa del socio de Vadim, a quien le gustaba presentarse como una experta en arte, aunque sus conocimientos parecían limitarse a los nombres de los cuadros que se vendían en las subastas de lujo. Hace poco, visité una exposición en el Museo Pushkin, dije con orgullo. Mi madre ha enseñado literatura durante más de 40 años, añadí. Y también estudió historia del arte. Angela esbozó una sonrisa condescendiente. ¿En un colegio normal, supongo?, preguntó. En el instituto afiliado a la Universidad Estatal de Moscú, respondió mi madre con calma. Ofrece un programa especial sobre cultura artística mundial. Ah, dijo Angela, con un tono que revelaba su decepción por no haber podido demostrar su superioridad intelectual. Rápidamente perdió interés en la conversación. Los camareros comenzaron a servir los aperitivos, exquisitos pasteles en miniatura con paté de foie gras, tártar de salmón rociado con aceite de trufa y diminutos pelmenis rellenos de cangrejo de Kamchatka. Cada plato parecía una obra de arte y probablemente costaba el equivalente a medio mes de salario de un moscovita medio. Aquí están nuestros profesores favoritos, dijo Regina Semenovna en voz alta, volviéndose hacia mis padres. Natalia me ha dicho que enseñan algo clásico, ¿verdad? Sí, respondió mi padre con calma. Enseño literatura rusa. Y Elena Mikhailovna enseña lengua y literatura en el colegio. Regina Semenovna siguió con fingido entusiasmo. ¿Y todavía les interesa todo eso? Mi nieto ni siquiera lee libros, siempre está pegado al iPhone, ¿verdad, Dima?
añadió, volviéndose hacia su nieto, que, como para confirmar sus palabras, mantenía la mirada fija en su teléfono. El interés por la literatura perdura desde hace milenios, respondió mi padre con tranquila dignidad. No creo que vaya a desaparecer con la llegada de los dispositivos electrónicos. Ah, sí, asintió Regina Semenovna distraídamente sin prestar atención. ¿Y la pensión de los profesores es buena hoy en día?, preguntó sin ningún tacto. Una ola de incomodidad recorrió la mesa incluso entre aquellos presentes. La pregunta era tan directa que casi parecía inapropiada. Svetlana Borisovna frunció ligeramente el ceño. Ángela fingió estudiar su manicura y mi suegro se entretuvo con el caviar sobre una tostada. «Basta», respondió mi padre, con un tono comedido pero lo suficientemente digno como para poner fin a la conversación. Había tal autoridad tranquila en esas sencillas palabras que Regina Semenovna vaciló momentáneamente, sin saber cómo continuar con la actitud condescendiente que había pretendido. En ese momento, Vadim dio una palmada para llamar la atención de todos. «Queridos invitados, gracias por venir a celebrar el cumpleaños de mi esposa Natalia. Brindemos por su salud y belleza». Todos levantaron sus copas de champán. Los invitados de Vadim lo hicieron con su habitual indiferencia, mientras que mis padres, algo incómodos, les imitaron. En ese momento, sentí el marcado contraste entre estos dos mundos. La incomodidad que sentían mis padres, soportando las miradas frías y las sonrisas condescendientes. La extravagante exhibición de riqueza y superioridad. Vadim nombró la ocasión y todos bebieron. Pero el único pensamiento que pasaba por mi mente era: los he traicionado. Me he traicionado a mí misma. ¿Y para qué? Después del primer brindis, la velada siguió su curso habitual. El tintineo de las copas, el desfile de platos y la charla trivial que había escuchado 1000 veces a lo largo de mis años de matrimonio con Vadim, conversaciones sobre las últimas boutiques de Tverskaya, el nuevo centro de spa en Barbica, los precios de los inmuebles en Londres, el encanto de la estación de esquí de Courchevel, lo poco talentoso que era el alcalde, la terrible situación del aparcamiento y cómo estos funcionarios lo habían robado todo. Sin embargo, nadie reconocía el hecho de que la fortuna de muchos de los presentes se había amasado durante los turbulentos años 90, cuando la privatización y las conexiones con las personas adecuadas lo eran todo. Mis padres se sentaron en silencio, intercambiando comentarios ocasionales en voz baja. Mi padre intentó varias veces unirse a la conversación, especialmente cuando el tema se centró en la última exposición de la Galería Tretiakov. Mencionó un detalle interesante sobre un artista, pero sus palabras se vieron ahogadas por las voces más altas de los parientes de Vadim. Vi a mi madre colocar suavemente la mano sobre la de él, como diciendo: «No te molestes». La tía de Vadim, Regina Semenovna, estaba especialmente interesada en destacar. Su atuendo parecía rivalizar con la opulencia del restaurante en cuanto a brillo y oro. Llevaba grandes pendientes de diamantes, un enorme broche en forma de pavo real, múltiples anillos en los dedos y una pulsera de oro tan ancha que parecía más bien una esposas. Contaba en voz alta su reciente viaje a París, donde había comprado una colección exclusiva de un diseñador. ¿Te imaginas? La colección completa solo tiene 100 piezas en todo el mundo, exclamó, agitando los brazos para que los diamantes de sus pendientes proyectaran reflejos arcoíris por toda la sala. Tuve que rogarle a Madame Chantal que me enseñara estos vestidos. No se los enseñan a cualquiera. Solo por recomendación. Crucé la mirada con mi padre. En sus ojos vi una mezcla de ironía y tristeza. Él comprendía la ostentación de esas supuestas exclusividades. Un hombre que había enseñado a Dostoyevsky y Chekhov, que comprendía los vicios humanos que los grandes maestros de la literatura habían retratado con tanta maestría, sin duda reconocía la falsedad de toda aquella velada. En ese momento, el maitre, acompañado de 2 camareros, trajo una bandeja de plata cubierta con una brillante campana metálica. Con un toque ceremonial, colocaron la bandeja en el centro de la mesa. «Damas y caballeros», anunció el maitre con acento francés, «una delicia especial del chef, foie gras al horno con salsa de trufa negra, traído esta mañana en un vuelo especial desde Francia».
Hizo una pausa, saboreando el efecto que había creado. Los invitados de Vadim murmuraron su aprobación. Svetlana Borisovna aplaudió con entusiasmo, mientras que Regina Semenovna, radiante, exclamó: «¡Ah, trufas, mis favoritas!». El maitre hizo entonces un gesto dramático y retiró la tapa, dejando al descubierto el plato. El inconfundible aroma de las trufas, terroso, intenso, con sutiles toques de ajo y almizcle, impregnó la sala. Los camareros distribuyeron las raciones con maestría entre los invitados. Cuando el plato llegó a mis padres, Vadim levantó bruscamente la mano, indicando al camarero que se detuviera. «Un momento», dijo con ese tono familiar, frío, teñido de arrogancia. Chasqueó los dedos, llamando al maitre con una orden tajante. Hablando en voz alta para que todos pudieran oírlo, añadió: «Jean-Paul, por favor, traiga este manjar especial solo para mis familiares». Recalcó la palabra mis, lanzando una mirada significativa a mis padres. «Para mis familiares, tráigales algo más sencillo». Un silencio opresivo se apoderó de la sala, denso y sofocante, tanto que casi se podía oír el parpadeo de las velas en respuesta a una respiración colectiva. Svetlana Borisovna tosió suavemente y apartó la mirada, mientras que Regina Semyonovna, sentada enfrente, se iluminó con una expectación casi maliciosa, ansiosa por el drama que se avecinaba. Sergei Pavlovich fingió estar muy concentrado en su teléfono. Yo estaba paralizada, incapaz de procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. En los 20 años de nuestro matrimonio, Vadim había hecho comentarios sarcásticos y hablado con condescendencia a mis padres, pero nunca antes me había humillado tan públicamente. Una ola de calor, de vergüenza y furia me invadió, pero no pude reunir las fuerzas para enfrentarme a mi marido. Años de sometimiento a su autoridad habían pasado factura. Miré mi plato, maldiciendo en silencio mi propia cobardía. «No te preocupes», dijo mi madre en voz baja, con tono suave. «En realidad, no nos gustan mucho estos manjares». Levanté la mirada y me encontré con los ojos de mi padre. Estaba sentado muy erguido, con una postura que irradiaba una dignidad tranquila que no necesitaba trajes llamativos ni lujos ostentosos. No había ira en su expresión, solo comprensión serena y algo más, algo parecido a la compasión de la piedra. Era casi insoportable verlo. «Ya ves», dijo Vadim triunfante, dirigiéndose al camarero. «No lo apreciarán. Sería un desperdicio de un producto tan exquisito». Regina Semyonovna soltó una breve risa y se tapó rápidamente la boca con la servilleta. Svetlana Borisovna miró a mi padre con una superioridad mal disimulada. Por fin lo habían puesto en su sitio. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Mi padre dobló lentamente la servilleta, la dejó a un lado y se enderezó aún más, casi hasta parecer imposible. Luego, con una voz tranquila y clara, que resonó en toda la sala, dijo: «¿Sabe, Vadim Arkadievich? Anton Pavlovich Chekhov observó una vez algo bastante curioso». Hizo una pausa, e incluso los invitados más distraídos se volvieron para escuchar. Los bien alimentados no pueden comprender a los hambrientos, porque solo ven la inversión, no la realidad. Mi padre habló sin dramatismo, como si estuviera dando una conferencia en un auditorio universitario. Por supuesto, no era una cita exacta. De hecho, Chekhov había escrito en sus notas sobre las personas que creen que una mesa abundantemente servida y la capacidad de pedir un plato caro pueden sustituir a la cultura y la educación auténticas. Estos individuos no se dan cuenta de que solo están mostrando su propia pobreza espiritual. Las trufas más caras no pueden elevar a una persona cuyo alma es pobre. Del mismo modo que la comida más humilde no puede disminuir a alguien que posee verdadera riqueza. Mi padre hablaba sin el menor atisbo de arrogancia, con la mirada fija y tranquila mientras observaba a Vadim, que se sonrojaba con cada palabra que pronunciaba. Un profundo silencio se cernía en el aire, solo roto por los suaves sonidos de un violinista en el salón que tocaba las primeras notas de un viejo vals. «Si Elena Mikhailovna y yo estamos molestando a usted y a sus invitados con nuestra presencia, podemos marcharnos», continuó mi padre, con voz mesurada. «Pero creo que Natasha preferiría que todos los que la quieren de verdad estuvieran aquí en su cumpleaños, no por su estatus o su papel como esposa de un hombre de éxito,
sino simplemente porque es una mujer extraordinaria y talentosa, con un alma hermosa, una mujer mucho más valiosa que todas las trufas del mundo. Terminó de hablar y bebió un sorbo de agua, como si fuera el gesto más normal del mundo, pero sus palabras no contenían agresividad ni deseo de humillar a Vadim. Al contrario, reflejaban la dignidad tranquila de un hombre que comprende el verdadero valor de las cosas. Regina Semenovna parecía haber tragado algo amargo, mientras que Svetlana Borisovna se quedó pálida y se mesaba su ya perfecto peinado. Arkady Semyonovich bajó la mirada hacia su plato y los demás invitados se quedaron paralizados, sin saber cómo responder. Vadim se levantó bruscamente y se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Igor Petrovich, olvida que esta es mi casa, mi celebración, y que soy yo quien decide. Inesperadamente, yo también me levanté. 20 años de sumisión silenciosa estallaron en un «No, Vadim, es mi cumpleaños y mi padre tiene toda la razón», dicho en voz baja, pero firme. Apenas reconocí mi propia voz, más alta y firme de lo que jamás la había oído. Vadim me miró con asombro. En todos los años de nuestro matrimonio nunca le había contradicho en público. «Natasha, no lo entiendes», comenzó a decir. «No, tú no lo entiendes». Una oleada de ira liberadora se apoderó de mí. Acabas de insultar a mis padres, las personas que me dieron todo lo que realmente importa, el amor por el conocimiento, el respeto por mí misma, la capacidad de encontrar la belleza en las cosas sencillas, todo lo que tú has intentado sustituir por marcas, estatus y pretensiones sociales. Me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme. Era como si de repente me hubiera dado cuenta de que ya no tenía miedo, ni de Vadim, ni de sus invitados engreídos, ni de la vida ilusoria y desmoronada que había construido para mí. Puedes quedarte con tus trufas, tus contactos, tu estatus. Me quité el caro collar que me había regalado esa mañana y lo dejé sobre la mesa. Ya no lo necesito, Vadim. Me miró como si me hubiera convertido en otra persona. Te arrepentirás, murmuró con voz apenas velada por una amenaza. Sin mí no eres nada, Natalia. ¿Quién eres? ¿Una antigua editora con una licenciatura en filología? Nadie te contratará a tu edad. Es mejor ser una don nadie que una sombra en una jaula de oro. Respondí con calma. Prefiero ser un don nadie que vivir a tu sombra. Mi madre sollozaba en silencio. Pero cuando la miré, no había lágrimas de desesperación en sus ojos, solo lágrimas de orgullo. Vamos. Regina Semenovna fue la primera en romper el silencio, levantándose apresuradamente y lanzándome una mirada en la que se mezclaban la curiosidad y el miedo. El mundo de Vadim se había derrumbado a su alrededor. Ya no se ganaba el respeto de sus invitados, que salieron apresuradamente como si huyeran de un barco que se hundía. El mundo familiar de la riqueza y el poder, en el que reinaban el estatus y el dinero, se estaba derrumbando, y el tranquilo profesor, vestido con una chaqueta gastada y con los puños deshilachados, había logrado de alguna manera una victoria moral sobre el hombre de negocios. Solo quedábamos 4, Vadim, yo, mi madre y el padre de Vadim. Me miró con una mezcla de ira y confusión en los ojos. Has montado un escándalo en tu propio aniversario, dijo. Me has deshonrado delante de todos. No, Vadim, intervino mi padre con suavidad. Tú te has deshonrado a ti mismo. Natasha solo ha recuperado su dignidad. No me digas cómo comportarme en mi familia, espetó Vadim. Pero su ira parecía impotente, como una tormenta en una taza de té. Esta ya no es tu familia, dije en voz baja, sintiendo una calma abrumadora. Vadim sonrió con sarcasmo. ¿Vas a ir a la Khrushchevka de tus padres o a casa de tus pobres amigos filólogos? O quizá a la calle. Vete, respondí. Pero no voy a volver a una casa donde me enseñaron que mi valor se define por el estatus de mi marido. Mi madre me tocó la mano con delicadeza. Cariño, vamos a casa. Tu habitación siempre te estará esperando. En esas sencillas palabras había más calidez y seguridad que en todas las promesas de una vida lujosa con las que Vadim me había seducido en su día. Asentí con la cabeza, con lágrimas en los ojos, no por desesperación, sino por una extraña y brillante sensación de alivio. Está bien, mamá, vamos a casa. Volvimos a casa en el viejo Volga de mi padre.
Un coche que había comprado a principios de la década de 2000 y que había mantenido con mucho cariño desde entonces, negándose a sustituirlo por uno más nuevo. «No sobrevivirá», le decía siempre a mi madre. Y era cierto. A pesar de su antigüedad y algunos signos de desgaste, el coche estaba en excelentes condiciones técnicas. Permanecimos en silencio durante el trayecto. Mi padre se concentró intensamente en la carretera, mientras mi madre me miraba de reojo desde el asiento delantero. Yo me senté atrás, contemplando por la ventana las luces de los escaparates, las vallas publicitarias y la gente que se apresuraba hacia algún lugar. Todo me parecía tan normal y, al mismo tiempo, tan nuevo, como si acabara de despertar de un largo sueño. En algún momento, el teléfono de mi bolso volvió a vibrar, por 10ª vez en la última media hora. Era Vadim. No contesté. ¿Qué podía decirle? Todo lo que había que decir ya se había dicho en el restaurante. 20 años de matrimonio habían llegado a su fin en 20 minutos de humillación pública, seguidos de un breve momento de lucidez. «Puedes contestar si quieres», dijo mi madre con delicadeza al oír la vibración. «No hay nada que discutir», negué con la cabeza. «Al menos ahora no». Mi madre asintió con comprensión y volvió a fijar la mirada en el parabrisas. Unos minutos más tarde, nos desviamos de la avenida y entramos en un tranquilo patio del barrio de Provsoyuzhnaya, un lugar repleto de recuerdos. Allí estaba el parque donde solía columpiarme mientras leía un libro de Svetaeva. Allí estaba el banco donde compartía secretos con mis amigos en las largas tardes de verano. Y allí se alzaba nuestro edificio de 5 pisos, un bloque de apartamentos normal y corriente de la era Yorushov. Uno de los miles que hay en Moscú, pero para mí era el único hogar verdadero. Mi padre aparcó el coche en el sitio de siempre y subimos al 3er piso. Por supuesto, en estos edificios no había ascensores. Cuando mi madre abrió la puerta del apartamento, me invadió una oleada de emoción, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de volver a ser yo misma. En el pasillo, todo estaba exactamente igual que 20 años atrás. El mismo papel pintado descolorido con un pequeño estampado floral, el mismo perchero de madera oscura, ahora con menos chaquetas y abrigos colgados. Las mismas viejas fotografías en blanco y negro en la pared, mis abuelos delante de la Universidad Estatal de Moscú, donde ambos habían estudiado. Mis padres el día de su boda y yo de niña con coletas, sosteniendo mi primera mochila. «Voy a preparar el té», dijo mi madre, muy ocupada. «Tengo tu mermelada de grosellas favorita y tarta de manzana que sobró de la merienda de ayer. Lenochka, deja que la niña se acomode primero», interrumpió mi padre con delicadeza. «Natasha, ¿quieres descansar o hablar?» Respiré hondo, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas empezaba a disiparse. «Tomemos primero el té», sonreí, «y luego hablamos. Tengo tantas cosas que contarte y aún más que preguntarme a mí misma». 15 minutos más tarde, estábamos sentadas en la pequeña y acogedora cocina, con cortinas de lunares y muebles antiguos que mis padres nunca habían sustituido por otros modernos. Sobre la mesa había té, un platillo con rodajas finas de limón, un tarro de mermelada y un plato de tarta de manzana que mi madre había conseguido recalentar en el horno. «Tu habitación está lista», dijo mi madre mientras serví del té. «La limpio todas las semanas y la aireo». «Gracias», dije mientras envolvía la taza caliente entre mis manos y sentía cómo el calor se extendía por mis dedos. «No sabes cuánto te agradezco que estéis aquí. Eres nuestra hija», respondió mi padre con sencillez. «Siempre estaremos aquí para ti». Los miré envejecidos con arrugas y canas, pero tan queridos para mí, tan reales. Y de repente me invadió una aguda ola de vergüenza por todos los años que había elegido la compañía de los amigos de alto estatus de Vadim, cuando cancelaba las visitas a ellos por otra reunión corporativa o evento social. «Perdóname, papá», susurré, con un nudo en la garganta, «por permitirle que te tratara así, por permanecer en silencio todos estos años, hija mía». Mi padre puso su mano sobre la mía. «No tienes nada de qué disculparte. No hiciste nada malo». «Sí lo hice», protesté. «Me traicioné a mí misma, os traicioné a vosotros, traicioné todo lo que me enseñasteis».
Todo por el estatus, la ropa cara y la oportunidad de presumir ante mis antiguos compañeros de clase. Natasha, dijo mi madre en voz baja, acercándose y abrazándome con ternura. Estabas enamorada. Creías en tu cuento de hadas. No hay nada de qué avergonzarse. Pero yo debería haber visto quién era en realidad mucho antes. Debería haberlo sabido, exclamé. Debería haberlo reconocido en cuanto habló con desprecio de ti. El amor a menudo te ciega, observó mi padre con sabiduría, especialmente cuando un hombre sabe cómo encantar, y tú, Vadim, a pesar de todos sus defectos, sin duda sabía cómo causar una buena impresión. Recordé cómo Vadim había recitado de memoria a Akhmatova cuando nos conocimos, cómo me regalaba libros raros, cómo hablaba de su respeto por la cultura y el arte, solo para que todo eso desapareciera una vez que me convertí en su esposa. Un mero accesorio de su imagen de hombre exitoso. ¿Sabes?, continuó mi padre, sorbiendo su té. A menudo reflexionaba sobre el fenómeno de personas como Vadim. Es un fenómeno muy ruso. Los ladrones de los 90, enfrentados al problema de la identidad propia, consiguieron dinero y poder. Pero en el fondo, seguían siendo individuos inseguros que compensaban sus complejos con un consumo ostentoso y la humillación de los demás. ¿Recuerdas cómo era con Davlatov?, sonrió mi madre. En la Unión Soviética no había sexo, pero sí había comportamiento sexual. Mi padre asintió. Aquí pasa lo mismo. No tienen cultura, pero tienen comportamiento cultural. Saben que deben asistir a estrenos en teatros prestigiosos, comprar cuadros caros y citar a los clásicos. Pero todo es imitación. Un intento de llenar un vacío interior. Escuché a mi padre, asombrado por la precisión con la que describía el mundo en el que había vivido durante las últimas 2 décadas. Un mundo construido sobre valores falsos, riqueza ostentosa y pobreza espiritual. ¿Cómo has vivido todos estos años?, le pregunté, dándome cuenta de repente de lo poco que sabía realmente sobre la vida cotidiana de mis padres. Los visitaba muy pocas veces y casi nunca hablábamos de nada importante. Bueno, terminó mi madre por mí. Vivíamos como siempre. Tu padre da clases y escribe artículos. Hace poco lo invitaron a dar una serie de conferencias en la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Yo sigo dando clases en el instituto, aunque ya podría jubilarme. ¿Pero qué haría en casa? Mis hijos son toda mi vida. ¿Te acuerdas de Kostya Levin?, preguntó mi padre de improviso. ¿Tu compañero de clase que siempre discutía con los profesores en los seminarios? Claro, sonreí. ¿Cómo podría olvidar a alguien así? Argumentaba que Crimen y Castigo era solo una novela policíaca disfrazada, no una novela filosófica. El profesor Zlatopolsky casi se desmaya. Todos nos reímos y, en ese momento, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había reído con sinceridad, sin preocuparme de si era apropiado para la esposa de un hombre exitoso. Bueno, continuó mi padre, Kostya ahora es mi colega. Defendió su tesis doctoral sobre la obra de Nabokov y ahora dirige el Departamento de Literatura Contemporánea. Por cierto, a menudo pregunta por ti. ¿En serio?, dije sorprendida. No nos hemos visto en no sé cuántos años. Por cierto, se ha divorciado, intervino mi madre, y no pude evitar reírme, reconociendo su implacable deseo de entrometerse en mi vida personal. Mamá, acabo de dejar a mi marido. Negué con la cabeza. ¿De qué nueva relación podría hablar?, añadí, aunque solo lo había mencionado de pasada. Mi madre se encogió de hombros inocentemente, pero había un brillo travieso en sus ojos. La recordaba como una mujer alegre, siempre capaz de calmar cualquier momento tenso con su ingenio y su humor, rasgos que nunca habían desaparecido con el tiempo. Hablamos hasta bien entrada la noche. Le conté los años que había pasado con Vadim y le describí cómo había ido perdiéndome poco a poco al descuidar mis propios intereses, amigos y valores. Mis padres escuchaban en silencio, pidiendo alguna aclaración de vez en cuando. Cuando el reloj del salón dio las 2, mi madre se levantó. «Necesitas descansar, Natasha», dijo con dulzura. «Mañana será otro día». Asentí con la cabeza, sintiendo la necesidad de liberarme del cansancio y la carga emocional de la velada. Mi habitación me recibió con el crujido familiar de la vieja cama y el reconfortante aroma de los libros que llenaban las estanterías.
Era como si nada hubiera cambiado. Mis certificados escolares enmarcados en la pared, las fotos de mi época universitaria y el viejo osito de peluche que seguía sobre mi almohada. Mis dedos rozaron los lomos de mis libros de Akhmatova, Tsvetaeva, Brodsky y Pasternak, mis fieles compañeros a quienes casi había olvidado en medio del mundo de la alta sociedad. Sobre la mesita de noche estaba el paquete que mi padre había traído al restaurante. En las prisas de la noche, lo había olvidado por completo. Al desenvolver el papel, descubrí una vieja edición de las obras de Shakespeare, traducidas por Marshak, con una dedicatoria personal, a mi querida Natasha en su 45º cumpleaños. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de nuevo con amor. Papá. El libro fue publicado en 1964. Sus páginas estaban gastadas y amarillentas por el paso del tiempo, pero eso solo lo hacía aún más precioso. Lo apreté contra mi pecho, y por primera vez en muchos años, lloré, permitiéndome sentirme verdaderamente vulnerable y viva. Mientras me quedaba dormida en la cama de mi infancia, pensaba en lo que me esperaba al día siguiente. Vadim seguramente no dejaría las cosas como estaban. Habría amenazas, tal vez intentos de recuperarme con promesas de cambiar su comportamiento. Surgirían preguntas sobre la división de los bienes, el dinero y el estatus. Conocía a mi marido. No era un hombre que renunciara fácilmente a lo que consideraba suyo. Pero, por primera vez en muchos años, no tenía miedo al futuro. Pasara lo que pasara, nunca volvería a permitirme perder lo más importante, mi dignidad y mi lealtad a mis valores. Mi padre tenía razón. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La mañana me recibió con los sonidos familiares de la casa de mis padres. El suave zumbido del frigorífico, los pasos ligeros de mi madre en la cocina y las voces amortiguadas de los presentadores de las noticias matutinas. Abrí los ojos e inmediatamente reconocí mi entorno. Me había acostumbrado tanto a despertarme en una habitación espaciosa con ventanas panorámicas y muebles de diseño. Entonces, los acontecimientos de la noche anterior volvieron a mi mente. 45, una edad significativa para un cambio de vida. Mi teléfono se había quedado sin batería durante la noche, lo cual no era de extrañar, teniendo en cuenta las veces que había vibrado con mensajes y llamadas perdidas. En retrospectiva, probablemente fue lo mejor. Un día de silencio. Un día sin él y sin su mundo. Me lo había ganado. Me estiré. Me senté en la cama y eché un vistazo a mi alrededor. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, iluminando mi antigua habitación intacta desde que la dejé cuando me casé. Las estanterías, que se extendían desde el suelo hasta el techo, estaban llenas de mis libros favoritos. Y en el centro de la habitación se encontraba el escritorio con una lámpara verde descolorida, donde había escrito mi tesis. En la pared había una reproducción de Marzo, de Levitan, donde el sol brilla sobre la nieve primaveral, anunciando el renacimiento y el despertar de la naturaleza. ¡Qué simbólico!, pensé mientras me levantaba. Me ponía la vieja bata de mi madre, que había dejado cuidadosamente en el respaldo de una silla, y me dirigía a la cocina. Mi madre estaba ocupada en los fogones y mi padre estaba sentado a la mesa, leyendo una reseña literaria en el periódico. «Buenos días, Sonny», me dijo mi madre con una sonrisa al verme. «Has dormido hasta casi las 10, el estrés de ayer debe de haberte afectado». «Buenos días». Me acerqué a ella y la abracé, inhalando el aroma familiar de una mezcla de perfume Red Moscow y tortitas recién hechas. «¿Estás haciendo tortitas?», le pregunté. «¿Por qué no?», respondió. «Primero, para celebrar que tu hija ha vuelto a casa», me guiñó un ojo. «Y segundo, hoy es Maslenitsa, ¿no?». Sonreí, recordando cómo celebrábamos siempre esta fiesta cuando éramos niños, con tortitas, nata agria y mermelada. Vadim nunca prestaba atención a esas tradiciones tan humildes. «Eso es para los campesinos», decía Natasha con desdén. «La gente decente va a restaurantes, no hace tortitas en casa». «Siéntate», dijo mi padre, dejando el periódico y mirándome fijamente. «¿Cómo te encuentras?». «Raro», respondí con sinceridad, hundiéndome en una silla como si hubiera despertado de un largo sueño o regresado de un viaje largo y desconocido. «Es normal», asintió mi padre.
Cuando una persona vive tanto tiempo sin vivir su verdadera vida, volver a uno mismo puede resultar desorientador. Cogí la taza de té que mi madre había puesto delante de mí y le di un sorbo. Estaba fuerte y dulce, con limón, tal y como me gustaba. Es increíble cómo mi madre recuerda estos pequeños detalles, incluso después de tantos años. ¿Se te ha quedado el móvil sin batería?, preguntó mi padre. Sí, y no quiero encenderlo todavía, admití. Estaba segura de que tenía docenas de mensajes de Vadim y de los que estaban ayer en el restaurante. Los chismes se propagan rápido. No lo dudo, gruñó mi padre. Pero tarde o temprano tendrás que hablar con él y resolver los asuntos prácticos, suspiré. Lo sé, pero hoy no. Hoy solo quiero ser yo misma, si es que eso aún es posible. Claro que lo es, dijo mi madre, colocando un plato de tortitas doradas delante de mí. Tu verdadero yo no ha ido a ninguna parte, solo que a veces queda sepultado bajo el peso de las circunstancias. En ese momento sonó el timbre. Todos nos quedamos paralizados. Podría ser ya Vadim. Yo voy, dijo mi padre, levantándose y dirigiéndose hacia el pasillo. Mi madre y yo intercambiamos una mirada y sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. No estaba preparada para enfrentarme a mi marido, pero un momento después, mi padre regresó a la cocina, seguido de una mujer delgada, de cabello gris y rostro vivaz e inteligente, con gafas de montura fina. Lenka, no me dijiste que tenías invitados, no debería estar aquí, exclamó. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, se quedó sin aliento. Natasha no puede ser, tía Sonia. Me levanté de un salto al reconocer a la vieja amiga de mi madre, Sofía Markovna Levinson, antigua profesora del conservatorio y ahora profesora de música. Solía visitar nuestra casa cuando yo era niña y me encantaba escuchar a mi padre y a ella debatir sobre Shostakovich y Prokofiev. ¿Cómo ha acabado aquí mi pequeña?, preguntó, envolviéndome en el aroma de Chanel N5, el único lujo que se permitía con su sueldo de profesora. Creía que ahora formabas parte de la alta sociedad y no te mezclabas con simples mortales como nosotros. Oh, Sonia, no seas así. La reprendió mi madre con un gesto juguetón de la cabeza. Te estoy diciendo la verdad, respondió Sofía Markovna, sentándose a la mesa y aceptando una taza de té que le ofrecía mi madre. La última vez que nos vimos fue en la fiesta de aniversario de Igor Petrovich, y solo te quedaste una hora antes de salir corriendo a una recepción importante. ¿Y ahora de repente estás aquí en bata? Es una larga historia. Sonreí, disfrutando de su franqueza. Natasha dejó a su marido ayer, anunció mi padre con sencillez. Igor. Mi madre dio una palmada con las manos. Sorprendida, no puedes decirlo así. ¿Cómo debería decirlo? Mi padre se encogió de hombros. Sonia es nuestra amiga. ¿Por qué ocultarlo? Sofía Markovna me miró a través de sus gafas y de forma inesperada exclamó, «Gracias a Dios, ya era hora». Me reí sorprendida por su reacción. ¿Crees que me equivoqué al casarme con Vadim? Ella puso su mano seca, con las venas prominentes, sobre la mía. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores, la cuestión es si tienes el valor de corregirlos. Y parece que tú has encontrado ese valor. Dio un sorbo a su té y continuó. Solo he visto a tu marido un par de veces, pero fue suficiente. Había algo falso en él, como esas personas que aprenden una aria de ópera sin entender el italiano. Todas las notas son correctas, pero falta la esencia. Mi padre sonrió, divertido. Sofía Markovna siempre hablaba con metáforas, inspirándose en su formación musical. ¿Y qué pasó?, preguntó, empujando el plato de tortitas hacia mí. Le conté todo a mi querida tía, desde mi primer encuentro con Vadim hasta los acontecimientos de la noche anterior en el restaurante. Sofía Markovna escuchó con atención, solo tarareando en los momentos especialmente dramáticos y sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿Sabes?», comentó una vez que terminé. «Esta es una historia verdaderamente rusa. Es una narración clásica, como sacada de Chekhov o Turgenev, donde el glamour exterior choca con el vacío interior y se pierden la inteligencia y la dignidad. Todo ello en un contexto moderno». Mi padre sonrió. Sonia siempre encuentra paralelismos literarios. De formación profesional, añadió con una risita. ¿Y qué hay de Sofía Markovna, que nunca se rinde?, bromeó mi padre. ¿No es eso una historia en sí misma? ¿Quizás una nueva versión de El Nido Noble?
Todos nos reímos y sentí que la tensión de los últimos días comenzaba a disiparse. La sabiduría, la tranquila ironía y la genuina sencillez de estas generaciones mayores tenían un efecto calmante en mí. Por cierto, hablando de escenarios modernos, Sofía Markovna se puso seria de repente. Natasha, ¿qué planes tienes para el futuro en cuanto a lo económico quiero decir? Me quedé paralizada, con la taza suspendida en mis labios. Ni siquiera lo había pensado todavía. No lo sé, admití. Tengo algunos ahorros de mi época en la editorial y algunas joyas que puedo vender, pero nada sustancial. Todos mis bienes, cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias están a nombre de Vadim. Eso es un problema, frunció el ceño Sofía Markovna. Sobre todo porque, si no me equivoco, no has trabajado en los últimos 15 años. Asentí. Pero eso no significaba que fuera inútil. Sigo siendo una buena editora, al menos lo era. No dudo de tus habilidades, dijo Sofía Markovna con delicadeza. Pero el mercado laboral es duro con las mujeres, sobre todo con las que ya no son precisamente jóvenes. 45 años no es ser vieja, protestó mi madre. Para ti y para mí, claro, asintió Sofía Markovna. Pero para los empleadores que buscan empleados jóvenes y adaptables. No terminó la frase, pero el significado era claro. Sentí una punzada de ansiedad. ¿Cómo iba a sobrevivir ahora? Vadim tenía razón la noche anterior. ¿Quién era yo sin él? Solo una antigua editora con habilidades obsoletas y una larga pausa en su carrera. No te preocupes todavía, dijo mi padre, notando mi inquietud. En primer lugar, a Vadim le va bastante bien y, por ley, tienes derecho a una parte sustancial de su patrimonio. No quiero pelear con él por dinero, negué con la cabeza. ¿Es humillante defender tus derechos?, preguntó mi padre sorprendido. ¿Desde cuándo buscar justicia es humillante? Igor tiene razón, añadió Sofía Markovna. Dedicaste 20 años de tu vida a este hombre. Fuiste su esposa, lo apoyaste, ayudaste a moldear su imagen, y eso también es trabajo, aunque no remunerado. Tienes todo el derecho a pedir una compensación. Reflexioné sobre ello. Por un lado, tenían razón. Por otro lado, la idea de entablar una batalla legal con Vadim por la propiedad y las finanzas me repugnaba. Quería romper de una vez, libre de disputas y escándalos. Y en segundo lugar, continuó mi padre, te has olvidado de tu apartamento en Piatnitskaya. Lo miré confundida. ¿Qué apartamento? El que heredaste de la abuela Vera, me recordó mi madre. Lo recibiste antes de casarte. Había olvidado por completo aquel pequeño apartamento de una sola habitación en un edificio antiguo de Piatnitskaya. Era el legado de mi abuela, que había recibido poco antes de conocer a Vadim. Nunca vivimos allí. Poco después de nuestra boda, Vadim compró un apartamento de 3 habitaciones en un complejo de lujo en Kutuzovsky Prospect, y el apartamento de mi abuela quedó desocupado. Creo que lo alquilamos durante unos años. Pero luego Vadim insistió en que lo cerráramos. Esos pocos centavos que nos da el alquiler de un edificio viejo no nos sirven para nada, y los problemas con los inquilinos son interminables, argumentó, y yo estuve de acuerdo, como solía ser con la mayoría de sus propuestas. ¿Sigue estando seguro?, pregunté con esperanza. Vadim no lo vendió, ¿verdad? No, respondió mi padre con seguridad. Lo comprobé hace 2 años, cuando volví a registrar nuestro apartamento actual. El apartamento de una habitación de Piatnitskaya sigue a tu nombre, aunque imagino que estará en pésimas condiciones. Lo dudo, dije, insegura. No hemos estado allí en 15 años. No es un problema, dijo Sofía, restándole importancia a mi preocupación. Tú tienes la capacidad de hacer reparaciones. Lo más importante es que tienes un techo sobre tu cabeza, lo que significa que tienes tiempo para pensar en cómo vivir sin la presión inmediata de ganar dinero para el alquiler. Una cálida ola de alivio me invadió. Tenía un hogar, pequeño y viejo, pero era mío, donde podía empezar de nuevo. En cuanto al trabajo, continuó Sofía Markovna, no pienses que a los 45 años todos los caminos están cerrados. Por ejemplo, yo aprendí a usar el ordenador a los 50 y creé cursos online sobre historia de la música. Y por cierto, me va bastante bien. Se enderezó con orgullo. Por cierto, estoy buscando un editor para mi nuevo proyecto.
una colección de ensayos sobre la influencia de la música clásica rusa en la cultura contemporánea. Tengo pensado publicarlo para el aniversario del conservatorio. ¿Qué te parece? ¿Podrías encargarte? Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de interés. La idea de trabajar en un campo relacionado con mi antigua profesión me intrigaba. Creo que sí, pero tendré que refrescar mis conocimientos, respondí con cautela. Tonterías, dijo Sofía Markovna, descartando mis preocupaciones. El talento de un editor nunca se pierde. Es como la música, si tienes oído para ello, lo conservas para siempre. Sonia, ¿me lo ofreces por lástima?, le pregunté sin rodeos. ¿Me estás insultando?, espetó. Nunca hago ofertas de trabajo por lástima. Valoro demasiado mi trabajo. Y además, añadió con una mirada astuta, recuerdo tu tesis sobre el lenguaje simbólico de la poesía durante la Edad de Plata. Era brillante. Una mente tan analítica no desaparece así como así. Sonreí, conmovido por sus palabras. Las cosas estaban saliendo mejor de lo que podía haber esperado. Tenía un techo sobre mi cabeza, una oferta de trabajo y una familia que me quería, pero sabía que me esperaban muchos retos. Vadim no era de los que renunciaban fácilmente a lo que consideraban suyo. Gracias, dije con sinceridad, dirigiéndome no solo a Sofía Markovna, sino también a mis padres, por todo, por creer en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo. ¿Sentimentalismos a estas horas de la mañana?, bromeó Sofía Markovna. Mejor dime, ¿todavía sabes tocar el piano? Estamos organizando una velada romántica y nos falta un acompañante. Me eché a reír. La vida seguía adelante y parecía que podía ser mucho más interesante y satisfactoria que asistir a reuniones sociales e ir de compras a boutiques de moda. La vida real, llena de relaciones auténticas, creatividad y sentido. Una semana más tarde, me encontraba en medio del apartamento de mi abuela, en la calle Piatnitskaya, rodeada de polvo, muebles viejos y recuerdos. Mi padre y yo habíamos decidido finalmente venir aquí y evaluar el alcance del trabajo que había que hacer. Al abrir la puerta con una llave que había sobrevivido milagrosamente en el archivador de mis padres, entramos en el pasado, conservado durante 15 años. El pequeño apartamento de una sola habitación, situado en un antiguo edificio moscovita de finales de los años 50, con techos altos y grandes ventanas, parecía congelado en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado con motivos florales descoloridos, y el suelo de parqué, ahora medio desgastado. Era algo que mi padre había barnizado personalmente cada 5 años. Los muebles eran en su mayoría soviéticos, robustos pero anticuados. Un aparador con vajilla, un sofá-cama, una mesa de centro con patas delicadas, una lámpara de pie con una pantalla naranja y estanterías llenas de colecciones de obras con encuadernaciones estandarizadas, omnipresentes en los apartamentos de la intelectualidad soviética. No está tan mal, dijo mi padre, abriendo la ventana para ventilar la habitación. Temía lo peor. Pensaba que el techo podría gotear o que las tuberías podrían reventar. Pero parece que los vecinos han estado vigilando el apartamento. Eché un vistazo a la habitación de 20 metros cuadrados, que antes me había parecido acogedora, pero que ahora me resultaba pequeña después de vivir en los amplios apartamentos de Rublevka. Sí, podría haber sido peor, pensé, pero aún así era necesario hacer reformas importantes y cambiar los muebles. Mi padre me miró fijamente. ¿Estás seguro de que estás preparado para vivir aquí? Esta no es la vida a la que te has acostumbrado estos últimos años. Me acerqué a la ventana y miré a la calle. El viejo Moscú, con su laberinto de callejuelas estrechas, iglesias escondidas en patios profundos, pequeñas tiendas y cafeterías, era muy diferente del nuevo Moscú glamuroso que me había mostrado Vadim. Sí, estoy preparada, respondí con firmeza y lo decía en serio. Después de despedirme de Vadim, para mi sorpresa, no hubo escándalos ni amenazas. Al día siguiente me llamó y tras mucho dudar, finalmente contesté. Natasha, dijo Vadim con una voz inesperadamente mesurada. Espero que entiendas que estás cometiendo un error. El único error que cometí fue hace 20 años. Respondí con calma. Cuando decidí hacer la vista gorda ante el trato que le dabas a mi familia.
Hubo una pausa y casi pude sentir cómo Vadim elegía cuidadosamente sus palabras. Un proceso familiar para alguien que siempre calculaba exactamente qué decir para conseguir el resultado deseado. Está bien, dijo finalmente. No intentaré convencerte, pero tenemos que vernos para discutir los asuntos prácticos, la casa, el coche, las facturas, las joyas. No tienes nada excepto lo que yo te di. Iré a recoger mis cosas el viernes, respondí. Y sí, tenemos que hablar de la división de los bienes. Pero no pido mucho, solo lo que me corresponde por ley. ¡Qué noble! Sonrió Vadim, y reconocí ese tono tan familiar. Una mezcla de sarcasmo y suficiencia. 20 años con la hija de un profesor no habían sido en vano. No respondí a su provocación hasta el viernes. La reunión transcurrió sorprendentemente bien cuando llegué a la que ahora era su casa en Barbica. Vadim me recibió en su despacho, con una pila de documentos sobre la mesa y un abogado a su lado. Todo estaba preparado de antemano. Un acuerdo de liquidación de bienes que me ofrecía uno de los apartamentos de Moscú, no el mejor, pero bastante decente. Un coche y una suma de dinero en concepto de indemnización. Podrías conseguir más en los tribunales, comentó Vadim. Vadim me observaba atentamente mientras estudiaba los papeles. Pero eso llevaría tiempo y me temo que el daño a nuestra reputación podría ser significativo para ambos, dijo. Entendí que se refería a un divorcio público y complicado, con detalles personales filtrándose a los medios de comunicación y circulando entre nuestros conocidos comunes. Dada la posición y el estatus de Vadim, sería tan perjudicial para él como para mí. Acepto estas condiciones, dije, firmando el documento. Pero quiero que sepas que no me casé contigo por dinero y que no te dejo por eso. Él arqueó una ceja. ¿Estás haciendo una declaración dramática sobre las trufas? Lo miré fijamente, sin pestañear. No, Vadim. Con todo tu talento, tus contactos y tu inteligencia, sigues sin entender lo más importante. La felicidad no reside en poseer las cosas más caras o exclusivas. La felicidad proviene de estar con aquellos que realmente te ven y aprecian tal y como eres. El abogado carraspeó incómodo, sintiendo la tensión. Vadim me miró fijamente durante un largo momento, su expresión suavizándose con un rastro de arrepentimiento. Quizá tengas razón, dijo inesperadamente, pero soy demasiado mayor para cambiar. Coge tus cosas y buena suerte. Sus últimas palabras, casi sinceras, me hicieron detenerme. La voz de mi padre me devolvió a la realidad. El polvoriento apartamento de la calle Piatnitskaya, donde estaba a punto de comenzar mi nueva vida, llena de extraños giros del destino. Sonreí. Hace un año, nunca hubiera imaginado que estaría contento viviendo en un apartamento de una sola habitación con muebles de la era soviética. Pero ahora me parecía lo correcto. Un regreso a mis raíces. Los muebles se pueden reemplazar, dijo mi padre, dando unos golpecitos al aparador para comprobar su estado. Con el dinero que te he dado, podrías hacer una reforma decente. Lo sé, asentí. Pero me gusta la idea de conservar algo de mi abuela. Quizás restaurar algunos muebles, ya que ahora está de moda lo vintage, lo de mediados de siglo y todo eso. Mi padre se rió. ¿De mediados de siglo? ¿Quién iba a pensar que un aparador soviético antiguo podría considerarse así? Pero tienes razón. Algunas cosas merecen conservarse por los recuerdos que guardan. Pasamos unas horas más en el apartamento, haciendo una lista de las reparaciones necesarias y midiendo las habitaciones para los futuros muebles. Con cada minuto que pasaba, mi convicción de que había tomado la decisión correcta se hacía más fuerte. Este pequeño apartamento era real, con su propia historia, su desgaste, como la vida misma. Por la noche, volví con mis padres, sintiéndome agradablemente cansada e inspirada. Para cenar, mi madre preparó su plato estrella, patatas guisadas con champiñones y eneldo. Una receta que se había transmitido de generación en generación en nuestra familia. Sofía Markovna también se unió a nosotros y trajo una botella de vino georgiano y una pila de cuadernos de música. Mis primeros materiales para editar su colección. ¿Qué tal el apartamento?, preguntó mientras servía el vino en las copas. Necesita algunas reformas, pero tiene potencial. Respondí. Nada extraordinario, ya sabes, comentó Sofía Markovna pensativa.
Mi sobrino Misha tiene una pequeña empresa de construcción especializada en la renovación de edificios antiguos y lo hace con mucho cuidado y respeto por la historia del edificio. ¿Por qué no te pones en contacto con él? Asentí con la cabeza. Pero no me cobrará de más por ser amigo, ¿verdad? ¿Lo estás insultando?, exclamó Sofía Markovna. Te hará un descuento por ser familia. ¿Y si quieres que restaure tus muebles? Tiene un amigo ebanista con mucho talento. ¿Quién sabe? Quizá incluso lo haga gratis, solo por tu sonrisa, Sonia, añadió con un guiño significativo. Natasha negó con la cabeza en señal de desaprobación. No estoy buscando pareja. ¿Cuándo, si no es ahora?, replicó Sofía Markovna. A los 45 años, la vida acaba de empezar, y no me refiero al romance, sino simplemente a hacer una agradable amistad con una persona interesante. Por cierto, Mikhail es licenciado en Historia. Su tesis se centra en la arquitectura moscovita del siglo XIX. Solo heredó el negocio de la construcción. Me reí al ver a Sofía Markovna intentar enérgicamente emparejarme con su sobrino. A su edad, todos los hombres y mujeres solteros de su círculo se convertían automáticamente en posibles parejas sentimentales. Está bien, dame su número de teléfono. Cedí, pero solo para las reparaciones. Sofía Markovna sonrió triunfante y escribió el número en una servilleta. Por cierto, dijo, recordando de repente, todavía no te he contado la noticia más interesante. ¿Adivina con quién me encontré ayer en el conservatorio? No tengo ni idea, respondí encogiéndome de hombros. Konstantin Levin, anunció con orgullo. Tu antiguo compañero de clase, ahora es el director del Departamento de Literatura Contemporánea de la Universidad Estatal de Moscú, y también imparte un curso sobre la relación entre la música y la poesía de la Edad de Plata en nuestro conservatorio. ¿Cómo sabías lo de mi tesis? Lo adiviné, asintió Sofía Markovna. Empezamos a hablar después de su clase y resultó que te recuerda muy bien. De hecho, tiene una copia de tu tesis. La utiliza como ejemplo de análisis brillante cuando trabaja con sus estudiantes de posgrado. Sentí que se me sonrojaban las mejillas. Konstantin Levin había sido el estudiante más brillante de nuestra clase, erudito, con un pensamiento original y una lengua afilada. A menudo debatíamos durante los seminarios y nos admirábamos en secreto, pero nuestra relación nunca pasó de la amistad intelectual. Se había ido a Praga a hacer unas prácticas y poco después conocí a Vadim. ¿Y qué dijo de mí?, pregunté tratando de ocultar mi curiosidad. Solo cosas buenas, sonrió Sofía Markovna con aire misterioso. Dijo que eras la más talentosa del curso, declaró Sofía Markovna, haciendo una pausa dramática antes de añadir. Y me pidió que te saludara si alguna vez nos encontrábamos. ¿No es eso el destino?, reflexioné. Sonia, no exageres, respondió mi madre con suavidad. Es un pueblo pequeño, todos se conocen. Podría ser solo una coincidencia. Sofía Markovna se negó a ceder. Pero aún así, es una coincidencia extraña. ¿Y sabes qué? Konstantin se acaba de divorciar, igual que tú. Ahora entiendo por qué me recomendaste con tanta insistencia para el puesto de editora de tu colección. Me eché a reír. Ah, así que lo habías planeado todo. Emparejarme con Levin. Sofía fingió indignación, aunque sus ojos brillaban con picardía. ¡Qué insinuaciones tan groseras! Solo me preocupa la vida cultural de Moscú. Dos filólogos con talento deberían tener al menos la oportunidad de discutir sobre literatura contemporánea tomando una taza de té. Por supuesto, sonrió mi padre. Por eso lo invitaste a la presentación de tu antología, que según tengo entendido, tendrá lugar justo después de que Natasha termine de editarla. Pero eso es solo una coincidencia, dijo Sofía Markovna, fingiendo inocencia mientras daba un sorbo a su copa de vino, aunque quizá no del todo. Todos nos reímos, y yo me encontré riendo con sinceridad, libremente, algo que no había hecho en años. Con Vadim y sus amigos, la risa siempre había sido contenida, controlada, adecuada al estatus de cada uno. No había expresiones abiertas de alegría, ni risas estruendosas, y desde luego nada de risas ahogadas. Solo el tipo de risa que se esperaba de las esposas de personas respetables. La gente decente ríe con moderación. Me recordaba a menudo Natasha en los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Después de cenar, pasamos al salón.
Cogí un viejo álbum de fotos de una de las estanterías, lleno de fotografías de mi infancia y juventud. Allí estaba yo, con coletas en mi primer día de colegio, con mis padres en Crimea, delante del nido de golondrina, y en la graduación, con un vestido sencillo que mi madre había arreglado a partir de un vestido de fiesta que ella tenía. Mientras hojeaba las páginas, sentí como si estuviera redescubriendo a la niña y la joven que había sido. Abierta, sincera, llena de esperanzas y sueños de abrir mi propia editorial, sin buscar el último bolso de diseño en las boutiques. Y entonces me di cuenta de que ya no quería lamentarme por el pasado. Sí, había perdido parte de mí misma en mi matrimonio con Vadim y sí, había cometido muchos errores, pero también había adquirido una experiencia invaluable, una experiencia que ahora podía utilizar para construir una nueva vida. ¿Sabes?, dije cerrando el álbum. Creo que todo va a salir muy bien. Por supuesto que sí, asintió Sofía Markovna con confianza. Que Dios conceda a todos una segunda oportunidad, la oportunidad de empezar de nuevo, armados con la sabiduría y la experiencia de los años. En mi opinión, eso es la verdadera suerte. En ese momento, estuve totalmente de acuerdo con ella. Sí, mi aniversario había terminado en escándalo y divorcio, pero marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Uno en el que tendría la libertad de elegir quién quería ser y con quién quería estar. Había pasado un año desde aquel inolvidable aniversario en Saba, el acontecimiento que había puesto mi mundo patas arriba. Hoy tenía 46 años y había decidido celebrar este día de una forma completamente diferente, en mi apartamento recién renovado de la calle Piatnitskaya, rodeada de mis amigos más cercanos. Estaba frente a los fogones, removiendo una olla de sopa de setas, siguiendo la receta de mi abuela, reflexionando sobre lo mucho que había cambiado en ese año. Parecía que solo habían pasado 365 días, pero en ese breve lapso mi vida se había transformado por completo, como si alguien hubiera cogido un caleidoscopio, lo hubiera girado y hubiera creado un nuevo diseño con las mismas piezas. El apartamento que antes me parecía pequeño y anticuado, se había transformado gracias a las manos expertas de Mikhail, el sobrino de Sofía Markovna, un hábil restaurador y experto en el Moscú antiguo. Lo que antes era un espacio estrecho, era ahora un nido acogedor lleno de carácter. Conservamos el suelo de parqué lijándolo y acabándolo con un barniz mate. Algunos de los muebles, como un aparador antiguo de caoba con puertas talladas, un escritorio con un mantel verde, y estanterías con los libros clásicos de mi abuela, se restauraron con mucho cuidado. Añadimos elementos modernos, como un cómodo sofá, una cocina funcional y una iluminación de calidad. El resultado fue lo que ahora se conoce como ecléctico, una mezcla de encanto vintage y comodidad moderna, acogedor y práctico a la vez. El equipo de Mikhail trabajó con diligencia y rápidamente encontramos una buena sintonía. Demostró ser un conversador interesante, muy versado en la historia de todos los edificios antiguos de Moscú y deseoso de compartir sus conocimientos. A través de él, supe que en la década de 1960 había vivido en nuestro edificio un renombrado orientalista y traductor de poesía árabe, y que en la década de 1970 había vivido allí un director de orquesta del Teatro Bolshoi. Las paredes de esta casa han sido testigo de personas extraordinarias, dijo Mikhail, dando unos golpecitos a la pared de ladrillo visto que habíamos decidido dejar intacta. Aquí se creó una verdadera cultura. Mikhail también me presentó a Ana, la propietaria de una pequeña editorial especializada en literatura intelectual, llamada Lamp and Book, situada en la misma calle, en el siguiente callejón. Por casualidad, estaba buscando un editor con experiencia para una nueva serie de libros sobre la Edad de Plata. Durante una de nuestras pausas para tomar el té, cuando la renovación estaba a punto de terminar, Mikhail mencionó esto de pasada y sin más. Apareció en mi vida una nueva oportunidad, exactamente del tipo que siempre había soñado. Una pequeña editorial de alta calidad centrada en la literatura intelectual, la filosofía y la poesía.
El trabajo requería toda mi experiencia y conocimientos, pero dejaba margen para la creatividad y el crecimiento. Necesito a alguien con un gusto impecable y una sólida formación, me dijo Ana durante nuestra primera reunión. Alguien que sepa distinguir la verdadera literatura del oportunismo. Por lo que me ha contado Mikhail, creo que tú eres la persona ideal. Al principio, trabajaba 3 días a la semana, perfeccionando poco a poco mis habilidades de edición mientras completaba un proyecto con Sofía Markovna. Su colección sobre la influencia de la música clásica rusa en la cultura contemporánea se convirtió en un verdadero reto intelectual. Tuve que refrescar mis conocimientos de historia de la música, verificar numerosos detalles y refinar el estilo de los textos, pero el resultado superó todas las expectativas. La presentación de la colección en la Casa de los Compositores se convirtió en un evento cultural notable que incluso apareció en el programa de televisión Culture. Fue allí, en el evento, donde me reuní con Konstantin Levin, mi antiguo compañero de clase, ahora profesor de la Universidad Estatal de Moscú y autor de libros sobre literatura contemporánea. Por primera vez en 20 años, apenas había cambiado. Seguía teniendo la misma mirada penetrante en sus ojos inteligentes y la misma sutil ironía en la comisura de los labios. Solo su cabello oscuro había adquirido un digno tono gris en las sienes y sus movimientos tenían ahora un aire profesoral. «Natasha Smirnova», exclamó al verme. «No puede ser. No has cambiado nada». «Mientes», respondí riendo, pero con calidez, y pasamos toda la velada recordando nuestros días en la universidad, nuestros profesores y nuestros compañeros de clase. Resultó que había estado siguiendo mi vida. Sabía de mi matrimonio con un exitoso hombre de negocios, como él mismo dijo con ironía, y de mi reciente divorcio. Siempre supe que eras demasiado inteligente para el mundo del glamour y la apariencia, comentó, con palabras llenas de respeto genuino, sin condescendencia. Desde entonces empezamos a pasar más tiempo juntos, al principio como viejos amigos, y luego cada vez más a menudo. Kostya demostró ser atento, cariñoso y, lo más importante, veía y apreciaba mi verdadero yo. Se interesaba por mis experiencias en el mundo editorial, mis opiniones sobre literatura y mis aspiraciones futuras. Me traía libros y los comentábamos durante horas mientras tomábamos una taza de té en mi modesta cocina. Me llevaba al teatro, a conciertos y me presentaba a su círculo de amigos, intelectuales con un refinado sentido del humor. Fue él quien me contó que había estado casado con una compañera de la Facultad de Periodismo durante todos esos años, pero que su matrimonio había terminado hacía 3 años. Su mujer se había mudado a Estados Unidos con su nuevo marido, un hombre de negocios, dejándole a él con su hija adolescente. Quizá todos pasamos por una crisis de mediana edad, reflexionó filosóficamente. Nuestra relación evolucionó lentamente, sin el drama ni el melodrama que suelen caracterizar los enamoramientos juveniles. Era una conexión tranquila y madura entre 2 adultos que se conocían y se apreciaban mutuamente. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Apagué la cocina y fui a abrir la puerta. «Feliz cumpleaños, cariño». Mamá y papá entraron con los brazos llenos de bolsas. «Te hemos traído tu pastel favorito, el Praga, de la pastelería de Arbat. ¿Te puedes creer que siga abierta?» «Y vino», añadió papá, mostrando una botella de Kins Maraule georgiano que un compañero le había traído la semana anterior. Los abracé, sintiendo un profundo amor por ellos en ese momento. Con el tiempo, nos habíamos acercado mucho más. Los visitaba con frecuencia y pasábamos los veranos juntos en la dacha que mis padres alquilaban en las afueras de Moscú. Hablábamos de todo y con cada día que pasaba, parecía que rejuvenecían ante mis ojos. Mientras redescubría mi verdadero yo, Sofía Markovna llegó, como siempre, elegantemente vestida a pesar de sus 75 años. Llevaba un vestido de seda, un broche y un corte de pelo fresco. «Natasha, mi alegría», exclamó, abrazándome y envolviéndome en el aroma de Chanel. «Te he traído otro ejemplar de nuestra colección. ¿Te lo puedes creer? La segunda edición se va a reimprimir debido a su éxito». Me entregó con orgullo el libro con la portada que habíamos diseñado juntas,
un fondo de cerezas adornado con notas doradas y un fragmento del cuadro La princesa cisne. «Estoy encantada», dije, sonriendo mientras cogía el libro con cuidado. Nunca imaginé que un estudio sobre música clásica tendría tanta demanda. Sofía Markovna asintió pensativa. La gente está hambrienta de cultura auténtica después de tanta música pop y programas sin sentido. El alma ansía el arte genuino. A continuación, llegó Mikhail con un enorme ramo de flores silvestres, que evidentemente no eran de floristería, sino que había recogido en algún lugar del campo. Había hecho un viaje especial para recogerlas. Recuerdo que dijiste que preferías las flores sencillas a las exóticas orquídeas. Sonrió mientras me entregaba el ramo. Coloqué las flores en un jarrón, y su delicada fragancia inundó la habitación, mezclándose con los aromas de la cena que se estaba cocinando. Luego llegó Ana con su marido, ambos inteligentes, de modales refinados y mente aguda. Me regalaron un álbum con fotografías poco comunes de la Moscú de antes de la guerra, sabiendo de mi profundo amor por la historia de la ciudad. Por último, llegó Kostia con una edición rara de los poemas de Akhmatova y una botella de champán. ¿Te acuerdas de nuestro primer encuentro?, me preguntó cuando nos quedamos solos un momento en el pasillo, en la biblioteca de la universidad. Cuando no podías alcanzar el libro de Akhmatova en la estantería, me quedé paralizado, impresionado por tu belleza. Recordó nuestro primer encuentro con Vadim, que yo había mencionado brevemente mientras hablaba de mi ex marido. En lugar de sentir vergüenza o enfado, me limité a reír. «Qué astuto, elegiste a Akhmatova a propósito». Le tomé el pelo. «Por supuesto», admitió con una sonrisa. Quería demostrar que no todos los hombres de negocios citan poesía solo para impresionar a la gente. Algunos profesores de literatura lo hacen por amor genuino a la poesía. Me incliné y le di un beso ligero. «Por eso me gustas», dijo en voz baja. Luego pasamos al salón, donde se habían reunido todos los invitados. Era una reunión pequeña, pero todas las personas presentes eran queridas y cercanas para mí, personas con las que no necesitaba fingir ni actuar, ni medir cada palabra que pronunciaba. Eran personas que me valoraban por quien era realmente, no por mi estatus, mi riqueza o mis conexiones. Levanté mi copa para brindar y mi padre se puso de pie para acompañarme y rendir homenaje a mi hija, que había demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo en cualquier etapa de la vida. Por tu valentía, Natasha, por tu autenticidad inquebrantable, incluso en las circunstancias más difíciles, dijo. Todos le siguieron y, a continuación, Sofía Markovna añadió con una sonrisa cómplice, por el amor que llega cuando menos te lo esperas. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, y sentí que se me sonrojaban las mejillas. Aunque aún no habíamos reconocido oficialmente nuestra relación, parecía una certeza tácita para todos. Por el amor, repitieron los invitados. Recorrí con la mirada la acogedora sala, con sus estanterías que llegaban hasta el techo, el aparador antiguo, adornado con la porcelana de mi abuela y la vajilla moderna, sencilla pero agradable a la vista y al alma. Los cuadros de las paredes, muy parecidos a los de la casa de Vadim, eran baratos, pero llenaban el espacio de calidez y carácter. Este era mi nuevo mundo, real, vivo y lleno de significado. Después de comer, pasamos al té y la tarta, y la conversación fluyó con naturalidad de un tema a otro. Los últimos estrenos teatrales, la actualidad política, los nuevos libros y las películas clásicas. Mikhail habló de su nuevo proyecto para restaurar una antigua finca en las afueras de Moscú, mientras Ana compartía sus próximos planes editoriales. Mi padre recitó sus versos favoritos de Brodsky, y mi madre nos entretuvo con divertidas anécdotas de su carrera como profesora. En un momento dado, me acerqué a la ventana y contemplé la tranquila tarde, con las calles iluminadas por faroles. Mi barrio, tan típicamente moscovita, era acogedor y estaba impregnado de historia. Aquí no había lujos ostentosos como en Rubliovka, solo una historia rica y auténtica, la de la ciudad, la del país y ahora mi propia historia de redescubrimiento. Kostia se acercó y se quedó a mi lado, rodeándome suavemente con el brazo. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En lo extraña que es la vida», respondí,
Hace un año, pensaba que todo había terminado, que a los 45 años era demasiado tarde para cambiar nada. Pero resultó ser solo el comienzo, el inicio de la vida real. ¿Sabes lo que dijo Brodsky?, me preguntó Kostya en voz baja. Si hay cosas del pasado que prefieres no recordar, lo mejor es no pensar en ellas, no lamentarse por el presente, citó. Un consejo sabio, sonreí. Pero yo no me arrepiento ni del pasado ni del presente. Todas las experiencias nos moldean, incluso los errores, especialmente los errores. ¿Y sabes lo que pienso?, preguntó Kostya, volviéndome hacia él. Creo que tu padre tiene razón. Eres increíblemente valiente. Pocas personas se atreven a hacer cambios tan drásticos en sus vidas, sobre todo cuando eso significa salir de su zona de confort. No era una zona de confort, negué con la cabeza. Era una jaula preciosa, dorada. Pero una jaula al fin y al cabo, él insistió. Pero necesitabas esa chispa, ese momento de verdad, para tomar la decisión de cambiar y lo hiciste. Recordé aquella noche en Zavalla, la humillación, la ira. Y luego esa extraña sensación de liberación cuando por fin se despojó de todas las máscaras. Recordé los ojos de mi padre, tranquilos y dignos, y sus palabras tranquilas pero impactantes en respuesta a la grosería de Vadim. ¿Sabes?, dije. Le debo a Vadim una deuda de gratitud por su comentario sobre las trufas. Sin sus palabras tan duras, podría haber seguido viviendo en la ilusión del bienestar durante mucho más tiempo. A veces, todo lo que se necesita es un empujón firme para despertar. Deberíamos dar las gracias a Vadim, intervino Kostya con delicadeza, y a nosotros mismos, por no haber tenido miedo de despertar, cuando tantos habrían preferido seguir dormidos en una jaula dorada, desde el otro lado de la habitación. La alegre voz de Sofía Markovna resonó. Vosotros dos, dejad de susurrar en los rincones. Hemos decidido cantar algunas romanzas. ¿Quién nos acompaña? Me reí. Tomé la mano de Kostya y lo llevé al viejo piano que Mikhail y yo habíamos rescatado de un mercadillo y restaurado. El instrumento estaba un poco desafinado, pero eso le daba cierto encanto, como todo en mi mundo actual. Imperfecto, pero vivo y real. Cuando nuestros dedos pulsaron las teclas y las primeras notas del poema de Turgenev, una mañana brumosa en Abasa, llenaron el aire. Me di cuenta de que por fin había vuelto a casa. No a un lugar físico, sino a ese santuario interior donde el alma encuentra paz y armonía. Era un lugar donde podía ser yo mismo, libre de juicios y malentendidos, un lugar donde se valora la esencia por encima del estatus. En este retorno a mí mismo, en este descubrimiento de la libertad interior, encontré la mayor victoria. No un triunfo sobre las circunstancias, sino sobre mis propios miedos y dudas. Al fin y al cabo, ¿no es ese el verdadero significado de cualquier historia de vida? Encontrarse a uno mismo y vivir en armonía con los propios valores, sin importar los retos. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva a crear historias más interesantes cada día. No te pierdas el nuevo video que aparece ahora en la pantalla principal. Te deseamos lo mejor. Sé feliz.